de clubes, la Federación de Clubes Migrantes Michoacanos, Casa Michoacán. A su regreso a México, fue asesor de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Michoacán, adscrito a la Secretaría de Salud. Después fue nombrado Supervisor Federal de Salud de la jurisdicción número 7 de Apatzingán, Michoacán, de Apatzingán, Michoacán, de donde lo nombraron director del Hospital de Tepalcatepec, donde permaneció participando en diferentes grupos cívicos como la Sociedad Cívica de Tepalcatepec, de la que también fue fundador, presidente de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica, miembro de los descendientes de los fundadores del pueblo de Tepalcatepec, de la Asociación Ganadera de Tepalcatepec y de la Asociación de Productores de Limón y Mango. Fue fundador en 2013 y 2014 del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec y el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán y del Frente Nacional de Autodefensas, con la participación de 20 estados de la República, Mexicana hasta el 27 de junio de 2014, que fue traicionado y apresado el 12 de mayo, hasta el 12 de mayo, y liberado el 12 de mayo de 2017. Es decir, fue preso político desde el 2014 hasta el 2017. Esta es la pequeña biografía del doctor Mireles. El doctor Mireles escribió un libro, que es el que presentamos hoy. Todos somos autodefensas. Ese libro es un libro muy importante. Es no solamente un buen libro, un libro bien escrito, sino que cuenta una historia que es trascendental para el país, no solo para Michoacán. Cuenta una historia del heroísmo o de heroísmo, no de algunos cuantos dirigentes cuyos nombres hemos escuchado, incluso el del doctor Mireles, sino de un pueblo, el pueblo de varios municipios de la Tierra Caliente de Michoacán. La historia que cuenta este libro empieza mucho antes, porque cuenta antecedentes, pero la parte a la que me voy a referir, que es la parte principal del libro, empieza en 2013, el 24 de febrero de 2013. Ese día, en 3 municipios, en 3 pueblos, decidieron levantarse en armas, los pueblos, los ganaderos, los agricultores, los trabajadores, los pequeños empresarios, todo el pueblo. ¿Cómo es que puede haber una rebelión de estas características? ¿Cómo es que un pueblo entero de pronto decide tomar las armas? Bueno, lo hicieron porque vivían un régimen de terror y llevaban varios años viviendo ese régimen de terror. Fue un levantamiento contra el poder, pero no contra el poder del gobierno, porque el gobierno prácticamente no existía, sino el poder de una organización criminal que tenía aterrorizada a la región. Esta organización criminal, esta organización que en su origen era una organización de narcotráfico, los Caballeros Templarios, tenían el control total de la región, de los municipios, de buena parte de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales que no colaboraban con ellos eran, los gobernadores o los empleados eran asesinados sencillamente. Algunos simplemente toleraban para evitar la represión brutal de estos criminales.
no había gobierno. Esta organización criminal cobraba impuestos muy altos, cobraba a los agricultores por las hectáreas que tenían, por los cultivos que hacían, cobraban mensualmente. A los ganaderos les cobraban por cabeza de ganado, una cantidad fija mensual. A los que tenían cualquier negocio, cualquier tienda, les cobraban una cuota. Y a lo largo de los años, con ese dinero, no solo con el dinero del narcotráfico, sino con esa nueva actividad de esta organización criminal, que era este cobro de impuestos, representaba una renta mensual muy importante en cada uno de estos pueblos. Solo en Tepalcatepec la renta mensual era del orden de los 30 millones. En otros pueblos eran más altos. Y la parte que colmó el vaso, porque todavía eso era tolerado por la gente, en aras de mantener una cierta paz, para llamarle de alguna manera. Pero no solamente cobraban los impuestos, esta especie de impuesto, en realidad era un soborno, una extracción absolutamente ilegal y obligatoria y coercitiva de dinero a todos los ciudadanos de la región. No solamente era eso, sino que empezaron a sentirse absolutamente impunes, eran impunes y podían hacer lo que quisieran, y se convirtieron en asesinos. Primero simplemente porque algún agricultor o algún ganadero no quería pagar la cuota, lo agarraban y aparecía muerto, con los pies amarrados, las manos amarradas, un balazo en la cabeza, y aparecía tirado por allí en el campo, porque se negó a pagar la cuota o porque no pudo pagarla, porque no tenía el dinero, lo mataban. Y a este negocio y a estos asesinatos sumaron otro negocio que era todavía peor, insoportable finalmente, que era el de los secuestros. Empezaron a secuestrar gente para cubrir la cuota, para aumentar su ingreso. ¿Por qué necesitaban tanto dinero tan regularmente y eran tan violentas las reacciones? Bueno, porque habían creado un gran ejército, tenían un ejército de gente que contrataban ahí mismo en esos pueblos o en pueblos vecinos y les pagaban un sueldo mensual. A los más chavitos, a los halcones, que son los que se dedicaban a vigilar, les pagaban 1,500 pesos a la semana y tenían contratados a 3,000, de tal manera que había una necesidad de obtener esos ingresos para pagar ese ejército. Y la gota que derramó el vaso, yo creo, según yo interpreto el relato que hace el doctor en su libro, fue cuando esos secuestros empezaron a afectar muy directa y muy violentamente a las familias. No solamente los desaparecidos que aparecían muertos, sino que empezó a haber secuestro de mujeres, pero de niñas de secundaria, de niñas de 10, 11, 12 años, que las secuestraban a la salida de la secundaria y se las llevaban. Las violaban, por supuesto, y 2 meses después a lo mejor la regresaban embarazada. Ya no les servía así y la regresaban a su casa. Y esto bueno, como se dieron cuenta, llegó la senadora Néstor. Termino el relato, estaba haciendo una reseña del libro del doctor Mireles. Cuando empezó a ser insoportable, el doctor Mireles de pronto se da cuenta en su función de médico que había una constante muy extraña, que de pronto había 25 o 30 muchachitas de la secundaria embarazadas.
Y eso era consecuencia de esta mecánica de secuestro y de violación. Había muertes todos los días, había secuestros de niñas, había violaciones, había el cobro de estas cuotas a todos los productores y los asesinatos a quienes no querían pagar o no podían pagar esa cuota. Eso hizo que mucha gente simplemente se fuera del pueblo a vivir a otro lado y disminuyó incluso la población de Tepalcatepec muy significativamente. Un dato que da ahí el doctor es que de 36,000 habitantes bajó alrededor de 20,000, 22,000 habitantes en muy poco tiempo. Ante esa situación, ante la perspectiva de que los iban a matar más tarde o más temprano si no pagaban la cuota, de que seguían los secuestros de mujeres y de niñas, y de que había una total impunidad, decidieron levantarse en armas contra ese poder. Fue un levantamiento popular que se organizó a lo largo de esos 2 años, de esos 2 últimos años, entre 2011 y 2013, en que la situación se iba haciendo insoportable. Y estos agricultores y ganaderos que decidieron levantarse en armas, convocaron un día, el 24 de febrero de 2013, a concentrarse, mandaron a hacer unas camisetas que decía, no sé qué decían, Damas Autodefensas Michoacán por la libertad, y agarraron las armas, se subieron a sus camionetas, y eran muy poquitos, aunque se convocó y muchos dijeron que iban a llegar, en realidad a la mera hora no llegaron todos los que dijeron, sino solamente como unos 80 en ese caso. Pero una vez que lo vieron con su uniforme, con su camiseta, quiero decir, con sus armas en las camionetas, dispuestos a enfrentar a los sicarios, en ese momento se empezaron a sumar muchos otros del pueblo, hasta llegar a crear un ejército popular que empezó a enfrentar con mucho éxito a ese otro ejército que habían creado los criminales, con mucho éxito, porque estaban acostumbrados a no tener resistencia. Entonces, cuando vieron enfrente a campesinos, ganaderos, gente del pueblo armada, enfrentándolos con un fusil en la mano, la cosa cambió. Y en las batallas ganaron los buenos, casi todas. Hubo muchas bajas, muy lamentables. Fue una guerra, de tal manera que hubo bajas de los dos lados, pero mucho más del lado de los malos, del lado de estos criminales, que del lado del pueblo, por muchas razones. Primero, porque no esperaban esa resistencia, pero también porque el pueblo estaba del lado de ellos, y por lo tanto eso significaba información, por el conocimiento del terreno, además por la tradición que tenían de cazadores. Eran buenos tiradores, había unos que no fallaban el tiro. No era el caso del doctor Mireles, él fallaba bastante, según él dice en su libro, no es que yo esté inventando, pero otros eran muy buenos tiradores, aunque a veces también fallaban. Cuento una anécdota muy simpática, de que en una ocasión iban en las camionetas todos armados y de pronto vieron pasar un venado. Pues son cazadores de venados naturales, de tradición. Todos se quedaron de pronto viendo el venado que pasaba, pero uno no se aguantó y le disparó, ¡pau!, y no le dio. Inmediatamente 50 fusiles más le dispararon, ¡pau!, y ninguno le dio al venado. El venado se siguió tranquilamente y apareció por otro lado. Bueno, a veces fallaban, pero con los venados. Esa es la historia que cuenta. No les voy a contar más porque quiero que escuchen a ellos dos. Les voy a pasar la palabra primero a la senadora Nestora, que nos dirija las palabras, y después nos hablará el doctor Mireles. Muchísimas gracias, una disculpa por el retraso, no acostumbro llegar tarde, pero bueno, estaba el tráfico y cerradas las calles.
Discúlpeme, no saludé, no quise interrumpir. Muy buenas tardes. Me siento orgullosa y honrada de estar aquí ante ustedes en este día que es para mí muy importante. La 18ª Feria Internacional del Libro es algo grandioso. Encontrarme y participar con personas como muchos de ustedes y el señor José Manuel Mireles, personas que construimos pueblo, que luchamos por un pueblo, que luchamos por una vida. Quiero decirles que a pesar de todo lo que el gobierno finalmente, gobierno que está por desaparecer, creo ya, nos ha hecho. Quiero decirles que el participar en este evento, fomentando la lectura y la educación, es un privilegio. Discutir temas tan relevantes que han ocupado a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, a nuestro país, como es el tema de la seguridad, es algo que no es fácil, es un tema complicado, es un tema que nos ha puesto mucho tiempo en el ojo del huracán. Hemos sido señalados, muy señalados, porque muchos de los héroes han sido catalogados como criminales y los criminales como héroes. Gracias, hermosa. El estar compartiendo esto para mí es de verdad libertad a todos los presos políticos. Vamos a luchar por sacar a cada uno de los presos políticos. Es una encomienda. Quiero decirles que si hasta ahorita no se ha logrado, es porque el gobierno nos detuvo y nos paró y nos criminalizó y nos quiso deslegitimizar. De eso se encargaron. Se encargaron de hacer propagandas negativas y sucias en nuestras personas para que la gente no creyera en nosotros. Pero estamos aquí con la cara muy en alto y que en el compromiso grande de luchar por cada uno. Y aunque muchos lo dudaron y aunque muchos se confundieron, las cosas no son como las contaron. Estamos aquí, a mí me sacaron del país y me obligaron a salirme del país. Y aún con eso que me hicieron de mi imagen un monstruo. Y les he demostrado que he estado con el pueblo. Y desde el Senado les estoy demostrando que voy a trabajar con el pueblo. Vengo llegando y vengo corriendo porque vengo regresando de Guerrero. Fui a reunirme con comisarios y presidentes y las universidades, niños pobres de Guerrero, para buscar formas y vías de trabajar juntos. Porque nuestra encomienda es trabajar desde abajo con la gente pobre y abandonada. Salimos victoriosos, salimos triunfantes, aunque a mí todavía me tienen detenida, a mí me tienen con la espada de Damocles esperando qué reacción hago, qué hago contra ellos, los que se están yendo, porque los presos políticos no son del nuevo gobierno, los presos políticos son de un gobierno corrupto, de un gobierno que se va manchado de sangre. Nosotros somos los que hemos luchado por la vida, somos los que hemos luchado por la paz en México. Hemos sido la amenaza, hemos sido los que hemos controlado a este actual gobierno, porque estaba Mireles y estaba Nestora Salgado. Estaban las policías comunitarias de Guerrero
y los pueblos organizados. ¿Por qué no nos han pisoteado más? Porque nosotros no lo permitimos. Porque nosotros dijimos, no más atropellos al pueblo, no más atropello al pobre, no más atropello al campesino. Somos la voz de esos callados, somos el rostro de esos que para ellos son invisibles. Aquí estamos los que estamos hablando por ellos y luchamos por esos derechos. Quiero platicarles que la policía comunitaria, como las autodefensas, no nacieron por gusto. Yo soy una mujer como cualquiera de ustedes. Una mujer que se fue, que tuvo que emigrar por la pobreza en la que se encontraba su pueblo, a Estados Unidos, a trabajar, una niña de 18 años, madre de 3 hijas, a luchar porque no había futuro en mi pueblo. Por eso tuve que salir, al igual que muchos de sus hijos o muchos de sus hermanos. De ahí salió Nestora Salgado, una madre, una mujer común y corriente, pero que no podía permitir lo que estaba pasando en el Estado. La policía comunitaria tiene un origen, y ese origen es el abandono del Estado. Es el abandono del Estado y de la corrupción y la vinculación que hay de algunos políticos y algunos gobernantes con el crimen organizado. Y que lo hemos denunciado, y que lo hemos gritado. Pero cuando denunciamos lo que están haciendo con nuestro pueblo, nos convertimos en enemigos del Estado. De ahí nació la policía comunitaria. De ahí nació porque nos estaban matando. Estaban desapareciendo a nuestros niños, los están desapareciendo. Violaban a las mujeres, acostando al hombre, y encima del esposo violaban a la mujer o a la hija. Estaban prostituyendo a nuestras niñas, haciendo videos pornográficos con nuestros niños y niñas. El hecho de salir y gritar, no queremos más esto para nuestra tierra, para nuestro México, para nuestros niños, me convirtió en la enemiga del Estado. Cuando yo estuve en la cárcel dije, vale la pena estar encerrada, pero hay muchas madres durmiendo en paz. Y si por luchar vamos a seguir siendo enemigos de este gobierno que se larga, lo seremos. Pero estamos comprometidos a trabajar con el nuevo gobierno que va a entrar, a que las cosas cambien. Yo solamente les pido que nos tomemos de la mano, que ya que se logró esta cuarta transformación en el país, vamos a lograrlo en cada uno de nuestros estados, juntos de la mano. Y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres están dispuestas a dar la vida por sus hijos? ¿Cuántos padres están dispuestos a defender la honra de su familia? Somos un equipo. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar este México que tanto ha llorado, que tanto ha sangrado. Vamos a cambiar lo que han acostumbrado, lo que acostumbra Enrique Peña Nieto y los que se fueron anteriormente. Que nosotros hemos siempre puesto la sangre, los muertos y los presos. ¡Basta ya! ¡Basta! Esos seres humanos que están enterrados vivos, por haber defendido el agua, por haber defendido el bosque, por haber defendido la contaminación de los bosques y de los ríos, merecen estar encarcelados fincándoles los mismos delitos con un patrón que es bien conocido: delincuencia organizada, terrorismo, secuestro, asesinato, desapariciones, privación ilegal de la libertad, uso de dinero de procedencia ilícita. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Para que no tengan escapatoria. Porque no es posible que todos los activistas y luchadores sociales y maestros tengan los mismos delitos. Lo hemos comprobado. Por eso el compromiso de seguir en esta lucha. Creo que veníamos a hablar otro tema.
pero me enoja lo que vive México. Juntos, madrecita, juntos, porque esos niños son nuestros niños y tenemos la obligación de cuidarnos unos a los otros. Y estoy dispuesta y estuve dispuesta a que topara donde topara, pero íbamos a dar la cara y la frente por nuestra gente. Y lo hemos hecho. No fue casualidad que José Antonio Meade, el ex candidato a la presidencia de la República, me hubiera atacado en cadena nacional. No fue casualidad. Unos gobiernos que quisieron venderles a ustedes una imagen, queriéndome poner el rostro del secuestrador, el rostro del criminal. Es lo que les quisieron vender. Pero aquí estoy, aquí he estado siempre, dando la cara, y lo vamos a seguir haciendo. No tenemos mucho tiempo para platicar el tema de la policía comunitaria, que son los temas principales en este momento. La policía comunitaria, como les dije, la organización de los pueblos, el respeto a nuestros derechos o a esas policías comunitarias, no son las armas, porque nosotros no ejecutamos, nosotros no damos órdenes de matar, nosotros salvamos vidas, nos comprometemos por salvar a cada uno de ellos, aunque eso han vendido. La policía comunitaria tiene un sistema de reeducación diferente, un sistema de impartición de justicia comunitario basado en nuestros usos y costumbres. La reeducación en los centros se basa mucho en la reparación del daño y la conciliación. Tratamos de que la persona que causa un daño lo repare. Si mató a una persona, que pague y que mantenga a su familia. Utilizamos y apoyados de nuestros ancianos, que para nosotros son las personas principales de los pueblos, son las que son llamadas a darle las pláticas a las personas reeducadas. Desgraciadamente han inventado historias. La policía comunitaria de Guerrero mañana está cumpliendo 23 años de funcionar. Pero la casualidad es que de esas policías comunitarias, al principio y en Olinalá, fui la única que fue detenida y encarcelada. Cuando yo traía a mando 250 policías comunitarios de mi pueblo, la única que fue a prisión fue Nestora Salgado. Porque se atrevió a denunciar lo que los gobiernos corruptos estaban haciendo con nombre y apellido. Por eso fue Nestora el estorbo, porque no agarraron ni a 2 ni a 3. Después, para disimular, empezaron a agarrar a más comunitarios, que aún tenemos presos allí. La policía comunitaria se destaca en respetar los derechos humanos. La policía comunitaria, que está avalada por las asambleas de los pueblos, no se confundan, porque también ahí hay una confusión muy grande. La policía comunitaria, que se ha llamado policía comunitaria y que se registró como asociación civil, y que sabemos que ha asesinado y que ha secuestrado y que ha matado y que ha utilizado el nombre, han clonado nuestras camionetas y han utilizado nuestros uniformes. Y eso no es policía comunitaria. La policía comunitaria está avalada por asambleas de los pueblos, por los principales gobiernos, como lo que son los comisarios y comuneros. Esos son los verdaderos policías. La policía comunitaria no necesita traer cuernos de chivo. La policía comunitaria, aunque sea con machetes de la cara, y es respetada. No necesitamos cargar patrullas ni camionetas blindadas. Tenemos la organización del pueblo, y para nosotros es lo más importante: hacer pueblo, construir abajo, construir a las comunidades para defendernos y para luchar y trabajar en comunidad. La intención de la policía comunitaria es la comunidad, es tejer nuevamente esto que nos han destruido, volver a reconstruir
porque no solamente es seguridad. El hablar de la policía comunitaria hay que entender un poquito, porque la verdad estamos en un país donde se nos ha hecho de todo, se nos ha calumniado, han vendido la imagen, pero vayan a los pueblos para muchos de la ciudad, oír de policías comunitarias es raro. Y dicen, ¿qué es eso? ¿Gente armada? Gente armada, gente que anda haciendo daño, no. Nosotros cuidamos nuestros caminos, cuidamos nuestro territorio. Queremos seguir trabajando en la organización. Y creo que en este actual gobierno, por ahí vamos, de la mano, junto con nuestro presidente, que muy bien lo ha dicho. Vamos a trabajar desde abajo. Y ese es el compromiso. Imagínense cómo utilizaron a las instituciones para criminalizarnos. Esas instituciones que se prostituyen, que se venden, que trabajan a modo de gobiernos que por sus intereses tienen que inventarnos delitos. Tienen que inventarnos los delitos. Tan es así que a mí me robaron 2 años, 8 meses de mi vida porque alguien vino a chillar y dijo que la había secuestrado por 5,000 pesos. Y por ese dicho yo perdí mi vida en la cárcel. Cuando no tomaron en cuenta a los pueblos que se levantaron a luchar por la libertad de Nestora, porque los pueblos la conocían y creían en ella. Eso no lo tomaron en cuenta porque no les convenía. Pero bueno, estamos aquí para seguir luchando y seguir fomentando la lectura, la educación. Vamos a darle la palabra al doctor Mireles porque ya le robé el espacio. Pero aquí estamos. ¡Viva México y vivan los presos políticos! ¡Libertad a los presos políticos por luchar!